Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 5 de febrero del año 2020. Vamos entonces con los saludos. Patricia González, buen día. Buen día, un gusto. Guillermo Fossati a su lado, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, es un placer para mí. ¿Quién es la bienvenida? Rosana de Olivera, que debuta en esta mesa en el día de hoy. Rosana, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias. Vamos a presentarla brevemente. Rosana es licenciada en Sociología y ha tenido trabajo duro en los últimos meses como jefa de prensa de Cabildo Abierto durante toda la campaña electoral, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que sí. Entretenido. ¿Y ahora en las departamentales también te toca seguir ahí? Bueno, no sé, veremos. veremos. ¿A qué te dedicas? Yo decía, licenciada en Sociología. ¿En qué trabajás dejando de lado lo político? Bueno, he estado muy vinculada a ANMIPE, que es una asociación de micros y pequeñas empresas, o sea que también con el tema del emprendedurismo. También he participado en algunos proyectos sociales con Uruguay, el programa de Uruguay Rural del Ministerio de Ganadería, en varias experiencias con productores rurales y mujeres rurales que hacen un gran trabajo en nuestro país, en todo sentido. Bienvenida, vamos a ver cómo te resulta esto de las discusiones acá en la radio. Y el último saludo es para Onir Sartú, que además llegó último y correspondía que fuera saludado en último lugar. Onir, increíble. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Es un hombre de conducta consistente. Llegué en horario, llegué en hora. Llegó en hora, él calcula perfecto. Es totalmente irrelevante. Pero bueno, siempre nos peleamos un poco por eso. Siempre. Y hay que mantener la costumbre. Vamos al primero de los temas. Tema político quizás el más fuerte de ayer, el que más dio que hablar. Después de varias semanas de discusiones internas, la coalición multicolor resolvió ayer que comparecerá en las elecciones departamentales de Montevideo bajo el lema Partido Independiente y con la economista Laura Raffo como candidata única a la intendencia. El futuro secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, que participó de las negociaciones, destacó, hablando en rueda de prensa, la solidez profesional y la solvencia como comunicadora de Laura Raffo. Yo creo que gran parte del atractivo es algo diferente, algo que no viene del mundo político tradicional, que es nuevo, que es diferente, que es mujer, que es emprendedora, que es una mujer que ha luchado mucho por las causas de las mujeres y que además se ha destacado en todas las actividades que ha hecho. Ahora ha gestionado muy bien una cantidad de empresas y ahora le vamos a pedir a ella y al equipo que le toque gestionar la Intendencia de Montevideo. Además de resolver la candidatura de Raffo, los integrantes de la coalición también seleccionaron los nombres que van a conformar la lista de suplentes, donde se busca mostrar un equipo que a su vez refleje a los distintos partidos de la coalición multicolor. Entonces, los nombres elegidos son Andrés Ojeda, del Partido Colorado, José Luis Alonso, de Cabildo Abierto, Romina Fazulo, del Partido de la Gente, y Gerardo Sotelo, del Partido Independiente. ¿Quién empieza? ¿Cómo vieron Yo empiezo. esta decisión? Rosana. A mí me pareció una muy buena idea, me gustó mucho. Más allá de que Laura tiene las credenciales desde todo punto de vista, es una excelente profesional, está formada, ha gerenciado y pasado por diferentes rubros, es emprendedora, porque también una de las empresas que lidera es un proyecto llevado adelante por la ANI, ha empoderado mujeres. A mí también me gusta mucho, tengo que decirlo, que sea una mujer. Me parece que ese es un gran mensaje también. Me pone muy contenta que la coalición haya elegido una mujer para este caso. Obviamente que todos sabemos que Laura no tiene experiencia política, habrá que ver cómo se desempeña y en qué posición, cómo se trabaja ahora para posicionarla políticamente. Ese es otro tema que habrá que empezar a trabajar. Pero a priori, cuando me enteré de la noticia ayer, la verdad que me puso contenta. No tiene experiencia política, pero conoce el ambiente político. Claro. Por su familia, Sí, ¿no? Es hija del doctor Juan Carlos Raffo, que fue ministro en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, en el periodo de 1990-1995. Así que de estos asuntos tiene información de primera mano, evidentemente, no en el ejercicio directo. Bueno, ella misma no fue candidata, ¿no? En las elecciones internas o en las elecciones nacionales no fue candidata por el Partido Nacional. Eso facilita que ahora sea candidata por el lema Partido Independiente, que era una de las dificultades que había que sortear. Seguimos, Patricia. Sí, la verdad es que de lo que hablamos la semana pasada de cómo iba a seguir el dilema de la coalición, sacaron esto de la galera, no me lo esperaba.
Eso quiero decir. Primero, me sorprendieron. En el último minuto, en casi. En el último ¿no? minuto, la verdad. Segundo, me parece que una mujer en la escena política siempre es una buena noticia, ¿no? O sea, eso... Y creo que va a ser duro para ella, ¿no? Es un lugar bastante complejo. Así que le deseo la mejor de las suertes en la supervivencia en la política, que es bastante difícil y que me parece que el lugar que le toca a ella siendo la elegida como la gran María Eugenia Vidal para ser el gobierno departamental de la derecha, creo que la va a tener un poco compleja, que va a ser difícil. Comparás con María Eugenia Vidal, que fue jefa de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo lo sentí así. Cuando lo escuché dije, me sonó así. Capaz que no estaba pensado de esa manera, pero me sonó así. Lo tercero es, yo creo que siempre es bueno que la gente aparezca en el espectro político, ¿no? Tenemos como una cosa compleja de, no tiene experiencia, no sabe. Bueno, bienvenidos, porque la política es algo que puede hacer cualquier persona, ¿no? No hay que ser experto ni experta en nada. Ahora, sí es verdad que la gestión de la Intendencia de Montevideo o la gestión de un organismo del Estado sí requiere algunos aprendizajes, ¿no? Entonces, es complejo que una persona pueda ejercer un cargo del que nunca integró ninguna parte de ese lugar, ¿no? Sobre todo pensando, habiendo estado en la Intendencia, lo compleja que es la Intendencia. Pensar que haya una persona que pueda liderar y gestionar eso sin tener idea cómo funciona y que bueno, gestionar una empresa, hacer esto es otra cosa, ¿no? El mundo de los CEO, vos podés ser un CEO genial y llegar al Estado y no poder gestionar. O sea, todo bien, pero es una cosa distinta porque entre otras cosas hay que hacer política. Bueno, pero ojo, ¿no? Que ese es el trasfondo de la cosa, es que hay que hacer política. Escuchándote, pienso que de los candidatos a intendentes de los últimos años y de los intendentes de los últimos años, muchos no tenían ninguna relación con la intendencia. Sí, pero sí con la ¿no? gestión pública. ¿Vos te acordás de alguno que no tuviera ninguna experiencia de gestión pública o de gestión política o de gestión del Estado o de comprensión del Estado? Y bueno, Ana Olivera, bueno, Ricardo Ehrlich. Bueno, no, Ricardo venía... Sí, bueno, pero un científico, ¿no? Pero venía de la gestión en la ciencia también. Y en las intendencias desde el interior Tabaré también. Vázquez tenía muchas. Por favor. Bueno, está bien, claro. Tabaré Vázquez, que fue el primer intendente del Frente Amplio, gestión pública no tenía cuando asumió. Después terminó de presidente. Está bien. Sí creo que es una cosa compleja, que es una cosa difícil y que en realidad lo que habría que intentar hacer, yo no creo en eso de la carrera política, ¿no? Y me parece que está bueno que la gente venga en escena. Lo que sí es como salir de la nada para un cargo para el que yo creo que todos los méritos que tiene son buenísimos, pero no sé si esos méritos cuentan para esto. ¿Cuentan los méritos políticos? Guillermo. Bueno, tiene varias puntas el tema, ¿no? Es decir, por un lado, yo festejo la postulación y la elección de Laura Raffo como candidata a la intendencia. Creo que tiene sobradas credenciales y un perfil de altísima competencia como para poder funcionar. Es profesional, es destacada, es comunicadora, porque hay que tener presente cuáles son los componentes que entran a jugar cuando estás en un proceso, cuando vas a ingresar en un proceso electoral, porque básicamente es un desafío de comunicación, es un desafío de llegada a la gente. Yo creo que ella tiene condiciones como para poder llegar. La pregunta de fondo pasa acá por entender cómo se eligen los gobernantes, en este caso el intendente de una ciudad, porque claro, si uno dice se eligen sobre la base de la camiseta puesta, ¿tá? Y entonces si sos frente amplista, si tenés una identificación psicológica con el Frente Amplio como tal, tú votás al Frente Amplio y punto. ¿En qué medida hay separación de eso y se pone más el foco en la persona, en el candidato? Y ese es uno de los aspectos que a mi juicio van a estar presentes acá, porque no necesariamente el 1 contra 3 desmerece. Los 3 candidatos del Frente Amplio tienen sus complejidades. Villar va a tener que marcar su propio perfil y tomar distancia de Martínez. No puede mostrar su perfil, tomar distancia y salir diciendo que la gestión del ex intendente Martínez ha sido muy buena. Tiene que tratar de alguna manera de ver por dónde va a estar él mostrando sus diferencias. Laura inicia en esta situación, yo creo que va a tener un apoyo muy fuerte, porque en definitiva está ella como candidata única en el marco de una situación muy compleja, porque hay que tener presente que en las elecciones de mayo no hay segunda vuelta, por lo tanto esa complejidad llevó a la necesidad del candidato único. ¿Por qué? Porque no había posibilidad de que cada cual fuera con su propio candidato y en segunda vuelta, como sería el caso del gobierno nacional, sumaran
y se integrarán. Había que resolver este tema en el marco de varios lemas, que le agregaba una complejidad. Sí, pero en algún momento se pensó que la solución era, bajo un solo lema, supongamos Partido Independiente, tres candidatos. Se Exacto. pensó. Exacto. Finalmente apareció este nombre. Te iba a hacer una pregunta cuando empezaste tu comentario. A esta altura, ¿eras más pesimista que hoy con respecto a las posibilidades de la coalición multicolor? Quiero decir, estaba complicado esto, ¿no? Estaba muy complicado. Y yo personalmente me inclinaría más por, a pesar de lo que acabé de decir, me inclinaría más por tres candidatos y no un único candidato, siendo Laura Raffo una muy buena postulante, y creo que estaría bien su integración, no cabe ninguna duda de eso. Pero después, tal vez porque uno trata de construir mentalmente los elementos que le permitan sentirse cómodo con el resultado final. Pero entonces empecé a ver concretamente de que no necesariamente tres candidatos es mejor que uno, y que eventualmente el hecho de que sea uno y que esté apoyado por toda la diversidad que existe dentro de la coalición multicolor puede ser un elemento que le marque una característica de cohesión y de sentido unitario, mientras que por contraposición los otros van a tener que ver cómo la llevan. Vamos a ver qué dice Bonir. Bueno, a mí me parece que como persona, como profesional, Laura Raffo reúne excelentes condiciones, pero me interesa ver la señal política que implica su elección como candidata y su designación como candidata. A mí me da la sensación como que la coalición ha resignado la competencia por la Intendencia de Montevideo. Es una señal de, bueno, no vamos a pelear esta elección con ánimo de revertir la situación. ¿Por qué? Porque parte de una situación desfavorable. Es decir, el electorado de Montevideo es abrumadoramente partidario del Frente Amplio. Entonces tenían que revertir eso, lo cual habría implicado uno o varios candidatos con la expectativa de generar ese vuelco, ya sea por su carisma, por su oficio político, por condiciones que no caracterizan a Laura Raffo. Si me da la impresión de que la señal es, bueno, esta pelea no la vamos a dar, vamos a hacer un papel digno eligiendo una buena candidata, y hasta acá llegó mi amor. Me parece una señal bastante clara. La otra cosa que veo es que en esta elección departamental, de alguna manera, está incidiendo muchísimo las perspectivas para el 2024. Me parece indiscutible que dentro del Frente Amplio se está disputando la candidatura, o de alguna manera todos quienes compiten por esta elección, directa o indirectamente, alguien está apostando a favorecer o impedir una candidatura futura a la presidencia. ¿Podemos explicar eso un poco mejor? Sí, hay ya, a partir de la historia de Tabaré Vázquez y de Daniel Martínez, hay una clara señal de que la Intendencia de Montevideo es una especie de preanuncio o de plataforma para después ser candidato a la presidencia. Sí, ya va 2 veces que ocurre, ¿no? Y me da la impresión que la disputa por quién va a ser el candidato o por quién no va a ser esta vez el candidato se está dirimiendo con la cabeza puesta mucho en lo que va a pasar en el 2024, en quién va a ser el candidato o en impedir que sea tal o cual el candidato para el 2024. Me parece que eso está pesando mucho más que en sí el gobierno departamental. Álvaro Villar y Carolina Cose, los dos se han comprometido a que, si son electos, se dedican solo a la intendencia, ¿no? Bien, pero de alguna forma su postulación puede incidir en evitar que Daniel Martínez sea el entre cómodo, digamos, ¿no? O el candidato cantado. Sí, creo que eso está pesando, es decir, la posibilidad de que sea o no sea Daniel Martínez el candidato en 2024 está incidiendo muchísimo en cómo se perfila esta elección. Y creo que en la coalición pasa lo mismo, pero resuelta de otra manera. A mí me da la sensación de que las chances de haber revertido la situación implicaba que uno o varios de las figuras de peso dentro del caso Manini, ¿no? Es decir, yo voté en blanco, no voté ni al frente ni a la coalición. O sea, esto que voy a decir lo digo como espectador. Sí. Creo que de los nombres que se manejaron, el que tenía chance de provocar un vuelco era Manini. Y obviamente se decidió que no fuera él, ni ningún otro de los candidatos de peso, sino una persona que no tiene
historia político-electoral. Entonces, bueno. Entonces que ahí pesa la lectura esa. Yo creo que de la próxima elección nacional. Pesa el juego de no vamos a dejar que ninguno tome la delantera. Bueno, ya que tenemos a Rosana al lado, volvamos a ella. Mi lectura. Volvamos a ella, que fue la primera que habló. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Venir, de que la coalición multicolor da por perdida la Intendencia de Montevideo? No, bueno, entiendo que no. Espero que no. No. Lo que sí estoy de acuerdo es que Manini, el general Manini Ríos, a mí me hubiera encantado verlo en esta instancia de poder pelearle al Frente Amplio la Intendencia. Como montevideana, hace muchos años que soy montevideana, no voy a decir cuántos, y como cabildante, que hace menos, sí, Montevideo, la verdad que a mí me duele. ¿Y te parece que en el veto a Manini jugaron los factores que maneja recién Bonir? Me parece que Manini es la figura de peso que le hubiera hecho. Lo ha dicho Botinelli, lo han dicho sí, los que estudian el tema. Yo digo una serie de comentarios frente al tema, ¿no? Es decir, yo creo que Manini podría haber sido un aporte muy grande porque tiene la capacidad de captar en determinados sectores de la ciudad de Montevideo que suele ser capital del Frente Amplio, y entonces podría haber sido un aspecto importante. Pero yo no creo que si el Frente Amplio cree que tiene ganada la elección de la Intendencia de Montevideo, ya arrancó mal. Yo creo que no es así. Es decir, esto es una situación donde está bien, pero muchas veces todo lo que parece ser y que eventualmente podría pronosticarse, después termina con un resultado diferente. No, pero el que dijo eso recién fue Venir, el que dijo que la coalición multicolor no tiene chances en Montevideo. No, yo no digo que no tiene chances, que por supuesto todas las cosas son posibles, o casi todas las cosas son posibles. Digo que parten de un panorama adverso para la coalición, y la opción que hacen no es poner toda la carne en el asador para revertirlo. Claro, y eso para mí no va en mérito ni en desmérito de Laura. No, yo nada. creo que ella puede tener grandes condiciones. No. Es cierto que en el escenario político, en la escena política, tenés que construirla como una sujeta política. Y además es una mujer, no es igual de fácil o de difícil. Es mucho más difícil. Sobre eso tenemos que hablar, pero hay una cosa. Pero ya pasó. Me encanta. No, ya pasó la otra vez con el excomisionado de con Garcés, con Álvaro Garcés. Es decir, son figuras muy valiosas, muy dignas, pero que no indican una señal de vamos a dar vuelta a esta elección. Indican, pongamos una persona capacitada y digna, muy honesta, presentable, pero políticamente no es la señal de hago la apuesta al mango, ¿no? Me parece que lo que está en el fondo es de aquello que veníamos hablando de la batalla interna que le genera a Luis Lacalle Pou tener que lidiar con los líos entre Talvi y Manini. Es lo más cómodo. O sea, a esa resolución hizo algo que le queda cómodo, que es decir, bueno, sí, Manini podía ganar, pero la verdad es que me complica el escenario interno y tengo que gestionar la interna. Talvi capaz que podía pelear, pero me complica muchísimo más la interna. Entonces, bueno, vamos a poner a alguien de afuera. Creo que es una forma, o sea, esta es la forma de resolución que tuvieron en este caso ante el conflicto interno. Quiero ver si esto se va a mantener, porque lo bueno es que vamos a tener en el escenario político mucha gente nueva. Si siempre vamos a saldar así, siempre va a aparecer gente de afuera que logre saldar el problema. Pero creo que eso responde a que la gente dice fueron capaces de ponerse de acuerdo. Sí, claramente. Tienen capacidad para ponerse de acuerdo, se pusieron de acuerdo en alguien externo, no en la disputa entre ellos. Creo que eso sigue intacto y con un poquito de hielo como para sostenerlo un tiempito más hasta que pase la votación del presupuesto y la ley de urgente consideración. Yo creo que puede haber una debilidad, repito este concepto, en la terna, es decir, 3 candidatos dentro del Frente Amplio, por sentido de cohesión y de unidad, y lo veremos sobre la marcha. Si Laura lleva bien el tema y está bien apuntalada por todo el resto del gobierno de coalición, puede dar un sentido de una propuesta mucho más entendible y mucho más llegable a la gente por coherencia, por consistencia y por un único mensaje. Los otros no pueden mandarse un único mensaje, tienen que mandarse mensajes diferentes. Repito, Villar tiene que perfilarse, está ingresando. Villar es un poco como el caso de Laura Raffo, es decir, también tiene todas las virtudes, pero no tiene carrera política. Está recién ingresando. Fíjate si tendrá que mostrar su impronta,
mostrar su... De hecho ya lo está haciendo, y cuando está diciendo hacer de Montevideo una ciudad limpia y demás, la contraposición de eso es que está diciendo que Montevideo es una ciudad sucia. Sí, él admite que ese problema no está resuelto en Montevideo. Ese y otros. Yo quería decir un poco, porque hoy se mencionó como que cualquiera puede hacer política, como que, digo... Yo dije eso y lo pienso. Sí, está bien. No, yo quiero decir que cualquiera puede postularse si lo apoyan, Ahora, hacer política requiere ciertas condiciones que no todo el mundo tiene, ¿no? Para mi gusto, modo de ver, requiere instinto político, requiere estómago, no es fácil, y requiere una resiliencia terrible. Es decir, de hecho conocemos casos de gente que es muy brillante, muy exitosa. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona a quien respeto muchísimo, Enrique Tarigo. El día que perdió la elección interna, reaccionó mal, reaccionó, es decir, y uno ve las personas que son políticos de instinto, es decir, Jorge Valle, Luis Jorge Alberto, Valle, que lo intentó tantas veces que lo logró, o sea, la Calle Herrera, es práctica capaz ¿qué también, hacen? ¿no? Sufren derrotas tras derrotas, son indestructibles, siguen. Ay, eso no es un mérito. Bueno, ¿cómo no va a ser un mérito? Es Ay, un no, mérito, para sí, nada claro me que parece sí. un mérito. Bueno, está bien, pero está bien que tú lo consideres un mérito, no, yo estoy describiendo lo que me parece que son los rasgos característicos y no De todo los políticos el mundo... varones, yo creo que sí, No, perdóname, en esto no creo que haya género. Entonces, Sí, ¿a Tú dónde te lo- quebrás, claro si tú que te hay. quebrás a la primera, si te quebrás a la primera de cambio, Contame la cantidad de mujeres. no, pero no sabemos, no quiero entrar en ese terreno, no Bueno, vale pero la ¿a pena. dónde ibas? Voy a que me parece, como análisis de la situación, es que la política requiere un cierto perfil. No es real que sacar a una persona exitosa de cualquier ámbito de la vida signifique que va a funcionar bien en el plano político. Repito, esas tres condiciones: instinto, estómago y resistencia. Para mí ¿Y eso, más lo está diciendo a propósito de Laura Raffo? Lo estoy diciendo a propósito, no es una cosa dirigida a la persona, y un poco en función de lo que se hablaba. Digo, creo que hay que apreciar que la política tiene, como todos los oficios, tiene ciertas reglas y requiere ciertas condiciones. No necesariamente buenas, de repente en la vida privada ciertos rasgos necesarios para hacer política no son apreciados. No cabe duda. Yo siempre me acuerdo de la anécdota de lo que decía, de una anécdota que cuentan de Churchill, que parece que estaba mostrándole la cámara a un joven legislador de su partido, y entonces le dijo, bueno, acá nos sentamos nosotros, allá se sientan los adversarios, no sé qué. Entonces el muchacho le dice, bueno, así que allá están los enemigos. No, joven, allá están los adversarios, los enemigos se sientan acá, de mi mismo lado, ¿no? Es decir, en política la lucha y el desgaste interno es terrible. A veces mucho peor que la lucha contra el adversario. El ingrediente fundamental para mí es capacidad de llegada, y quién y cómo es uno frente al público. Porque hay ciertas cosas que se han cambiado, es decir, desde Ehrlich, que frente al público un desastre, pero lo que pasa es que tenía el apoyo de la adhesión al Frente Amplio, y por eso llega a la condición de intendente, si no, no habría llegado nunca. Luego, a partir de los que han sido hoy ya la realidad es distinta. Hoy la situación se juega de una manera mucho más compleja, y por lo tanto el candidato juega en su investidura propia en cómo es él frente al público. Entonces veremos qué pasa en ese sentido, cómo lo valora la gente, porque al final la gente es la que, en función de cómo le llegan los candidatos, decide, ¿no? Sin duda. Yo una cosa, creo que primero que habría que discutir qué es la política y cómo nos imaginamos la política. Yo entiendo la política como la acción colectiva, y por eso entiendo que hay muchísimas personas que hacen y hacemos política, y eso no es tener un cargo político, y eso no es tener una responsabilidad política, y que es mucho más que eso, ¿no? Hay mucha gente que hace acción y que lidera procesos colectivos en barrios, en clubes, en un montón de lugares, que eso también es hacer política. Lo segundo es las históricas reglas de la política que han construido los hombres, porque las mujeres no construyeron esas reglas, porque fueron los hombres en la construcción de la guerra y en la construcción de cómo se construyen la forma de hacer política. Hacen de esta política, que me parece que hay muchas compañeras que lo queremos cambiar. Entonces, capaz que de ese decálogo, lo que hay que tener para hacer política, podemos discutir y decir, bueno, no tiene eso, pero no tiene es un otras decálogo, cosas. es un tricálogo. ¿No? Tiene otras cosas que están buenas y que, y eso que de que, suman, eso ¿no? de que las reglas de la política las construyeron los hombres
las mujeres han participado en política hace mucho tiempo, han votado y no han generado reglas distintas ni Pero la propuestas derivación que distintas. termina teniendo esta discusión. No, yo Sí, digo, ¿tú, Rosana, ibas a agregar algo ¿quiere hablar sobre de este eso? punto? No, bueno, la política ha sido parte del mundo de lo público y las mujeres hemos estado históricamente dominando el mundo privado y bueno, podemos entrar en esa disyuntiva, pero volviendo a Laura Raffo, entiendo que ella ha estado dentro de nuestras casas porque ha tenido la posibilidad de participar en el informativo, haciendo algo que por lo menos a mí me ha ayudado mucho y entiendo que a cualquier uruguayo también, y es entender la economía de esa forma que tiene de explicarla tan fácil, algo tan complejo a veces y que puede Lo incidir. llevó de hecho a un libro que Bueno, realmente tuvo 4 una muy buena ediciones, llegada. 4 ediciones hizo de ese libro. Justamente estaba ayer viendo una entrevista que le hacía Jaime Clara. Y bueno, me parece que esa llegada, esa empatía de empoderarnos a todos los uruguayos para entender qué es la inflación, en qué me afecta en la vida cotidiana, si me voy a poder mudar o prefiero este año no mudarme por la situación. Me parece que es ese costado también de ella, más allá de todo lo que dijimos que tiene, ¿no? Obviamente. Buena comunicadora, Sí. con capacidad ejecutiva, Panelista, con capacidad de gestión. docente, periodista, o sea, es una mujer Ahora, multifacética. no hay Falta el ninguna- programa, ¿no? Falta la propuesta, ¿no? Por cierto, habrá que trabajar. Falta la Sí, propuesta. sí, tiene un Contrarreloj. equipo, tiene un equipo que son las personas que la van a acompañar, que se supone No que le importa. van a dar el respaldo Igual y, va a todo, haber que y bueno, trabajar contrarreloj, y la ¿no? coalición, quedan 3 meses. Sí. Ahora, El 10 de mayo, ¿no? También tiene la capacidad de síntesis y análisis como en pocos días ponerse a tono y realmente comprender la esencia de lo que ha sido la dinámica de funcionamiento de la De Intendencia. todos modos, da la impresión de que en la campaña va a haber un énfasis fuerte en lo de cambio, ¿no? Sanguinetti adelantó eso la semana pasada en unas declaraciones en las que sostuvo que el nombre o los nombres no eran lo fundamental. Que acá lo que había que machacar era que se estaba ante el dilema, continuidad o cambio, ¿no? Para lo cual hay que construir una visión diferencial. Pero que- capaz que no necesariamente. No del Digo, todo. va a haber una visión, va a haber una propuesta, pero capaz que el énfasis va a estar puesto en, igual que hubo cambio a nivel nacional, tiene que haber un cambio a nivel departamental y punto, ¿no? Sí, en Montevideo es un poco más complejo ese discurso. No y sé si después eso, veremos con qué eso van a pasa, por Montevideo. ejemplo, en otra posición que supongo que se va a estar dando, a pesar de que los tiempos son muy escasos, que es algunos espacios de debate. Ah, tú decís si va a haber debates. Esa es una Ya pregunta interesante. la estaban imaginando debatiendo con Carolina Cose. Bueno, claro, podría Así darse, que ¿no? bueno, puede ser muy jugoso. Y podría discutir con los tres juntos. Sí, juntos no sé, pobre, pero de a uno. Pero con Daniel Martínez también la quiero decir. Yo le tengo fe a Laura. Sí, sin porque duda. yo comprendo que ella va a tener que ponerse ahora en 10 días a procesar una cantidad de información, recopilarla, analizarla, sintetizarla y llevarla a lo comunicable luego. Es una mujer Ese es el que ha desafío. tomado desafíos durante toda su vida, por lo que he visto en su carrera, y es mujer y ha llegado a cargos gerenciales que a veces todos sabemos, el techo de cristal, todos esos temas, y los ha llevado adelante y con éxito, así que esta puede ser una vez más un desafío para ella, me parece. Una corrección cuando discutíamos con Patricia a propósito de intendentes anteriores si habían tenido o no experiencia en gestión en el Estado. Yo mencioné a Ana Olivera, como que no había tenido. Y Ana Olivera, cuando fue candidata a intendente, ya había sido subsecretaria en el MIES. Ministerio de Desarrollo Los demás Social. han hecho que militancia efectivamente- política activa o sea que tanto de efectivamente Ernesto toda la vida. ella tenía Esa es la diferencia. experiencia en el Estado. Los otros nombres no, Tabaré Vázquez claramente Pero yo no. mencioné nada menos que a Tabaré Vázquez. Claro. Ya volvemos.